Cuando mi hijo me cerró el portón de hierro en la cara y me dejó en la calle en plena Nochebuena, por vergüenza, sentí que mi vida se terminaba. El golpe metálico del cerrojo retumbó en mis huesos y las piernas me fallaron, dejándome caer en la banqueta con solo un plato de comida en las manos, mientras escuchaba sus risas adentro. Sin embargo, ese acto de crueldad fue el error que cambiaría mi destino gracias a un invitado inesperado que tenía 4 patas. Antes de continuar con esta historia que te helará la sangre pero te llenará de esperanza, asegúrate de presionar el botón de suscribirse y activar la campana para no perderte ningún relato. Esta es una lección de vida que nadie debería ignorar y te prometo que el final te dará la justicia que tanto esperas. Quédate hasta el último segundo para ver cómo el karma actúa. Hola, soy Doña Clara, tengo 68 años y he vivido en la colonia Roma por más de 40 años. Esta es la historia de cómo perdí a mi familia de sangre, pero encontré mi verdadera dignidad en la noche de Navidad. Eran las 5 de la mañana cuando encendí la estufa y créanme que el frío de diciembre se colaba hasta por las rendijas más pequeñas de esta casona vieja en la colonia Roma. Pero a mí no me importaba el frío, porque el calorcito del piloncillo derritiéndose y el olor a guayaba y tejocote del ponche empezaban a llenar la cocina, esa cocina que es el corazón de mi vida. Llevo más de 40 años viviendo aquí, desde que la Roma no era esta zona de moda llena de cafeterías caras y gente bonita, sino un barrio de familias trabajadoras. Yo pagué esta casa peso sobre peso vendiendo miles de sopes y quesadillas en un puesto de lámina aguantando lluvias y sol para que mis hijos tuvieran un techo propio. Y ahí estaba yo picando los romeritos y desaguando el bacalao, moviéndole al mole, con la cuchara de madera esa que ya tiene la forma de mi mano de tanto usarla, preparando la cena de Navidad como si fuera el último banquete del mundo. Estaba yo en mis pensamientos recordando cuando mi difunto esposo me ayudaba a pelar las papas, cuando sentí que el ambiente cambió de golpe. No fue por el clima, sino porque entró Sofía, mi nuera. Entró a mi cocina abanicándose con la mano frente a la nariz, como si el olor a comida casera fuera veneno. Su perfume, uno de esos carísimos que huelen a flores químicas y a frialdad, chocó de frente con el aroma dulce de mi ponche y casi me revuelve el estómago. Ni siquiera me dio los buenos días. Se quedó parada en el marco de la puerta cuidando que sus tacones no pisaran una gota de agua imaginaria y me miró con esa lástima mezclada con asco que me reserva para los días festivos. Me preguntó si era necesario que toda la casa oliera a grasa, que si no podía prender el extractor porque se le iba a impregnar el olor en su vestido de seda. Yo solo bajé la mirada y seguí moviendo el mole tragándome las palabras porque por mi hijo Ricardo he aprendido a quedarme callada. Pero lo que más me dolió no fue el desprecio de ella, eso ya me lo espero. Lo que me partió el alma fue ver entrar a Ricardo unos minutos después. Mi hijo, el abogado exitoso, el orgullo de mis ojos. Entró ajustándose el nudo de la corbata impecable, oliendo a loción cara. Yo me sequé las manos en mi delantal y le sonreí esperando un abrazo, un qué rico huele mamá, como me decía cuando era niño y llegaba de la escuela hambriento. Pero no, se me quedó viendo, pero no a mis ojos, sino a mi ropa. Yo traía puesto mi vestido favorito, uno negro con flores bordadas de colores vivos, que me traje de mi pueblo hace años, el que guardo para las ocasiones especiales. Ricardo suspiró, de esos suspiros que pesan toneladas, y se acercó a mí, hablando bajito como para que no lo escucharan los vecinos, aunque estábamos solos. Me dijo: mamá, por favor, ¿no tienes otra cosa que ponerte? Me quedé helada. Le pregunté qué tenía de malo mi vestido, si estaba limpio y planchado. Él, sin mirarme a la cara, me dijo que vendrían invitados importantes del bufete, gente de mucho dinero,
y que mi ropa era demasiado folclórica que desentonaba con la elegancia de la noche. Me pidió que me pusiera algo más discreto, más moderno, o que mejor me quedara en la cocina ayudando al servicio cuando llegaran las visitas. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Me giré hacia la estufa para que no viera cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Ahí estaba yo en la casa que construí con el sudor de mi frente, en la cocina donde lo alimenté para que creciera fuerte e inteligente, y ahora resulta que yo sobraba. Me sentí como un mueble viejo y estorboso que uno arrumba en el cuarto de servicio cuando compra sala nueva. Asentí con la cabeza, sin poder hablar, sintiendo que el nudo en la garganta me ahogaba más que el humo del chile. Mi propio hijo se avergonzaba de mí en mi propia casa, y la Navidad, que siempre fue mi época favorita, de repente se sintió gris y helada, a pesar del fuego que ardía bajo las ollas. Mientras me cambiaba aquel vestido bordado que tanto le molestaba a mi hijo por uno gris y desabrido que Sofía había dejado sobre mi cama, no pude evitar mirarme las manos. Mis dedos estaban desnudos, sin joyas, marcados por años de trabajo duro y quemaduras de aceite. Y entonces mi mente viajó de golpe a aquella tarde lluviosa de hace 20 años. Todavía recuerdo el olor a humedad y metal viejo del Monte de Piedad en el Zócalo. Llevaba mis anillos de matrimonio envueltos en un pañuelo, los únicos tesoros que me quedaban de mi difunto esposo. Me dolía el pecho de solo pensar en deshacerme de ellos, pero Ricardo necesitaba pagar la inscripción de su último semestre y el título. Él tenía que ser abogado, tenía que ser alguien importante, no como yo que apenas terminé la primaria. Recuerdo que el valuador me miró con indiferencia mientras pesaba el oro, y yo, conteniendo las lágrimas, acepté el dinero, pensando que todo valía la pena. Me dije a mí misma que esos anillos no eran más que metal, pero el futuro de mi hijo era oro puro. Salí de ahí con las manos vacías, pero con el corazón lleno de esperanza, jurándome que mi muchacho nunca pasaría las hambres que yo pasé. Regresé al presente cuando escuché el timbre. Bajé las escaleras sintiéndome disfrazada con esa ropa ajena y me senté a la mesa. La cena que con tanto amor había preparado desde la madrugada estaba servida en fuentes de porcelana que no eran mías sino de mi nuera. Los romeritos brillaban oscuros y apetitosos, y el bacalao despedía ese aroma a aceitunas y almendras que siempre significó Navidad para nosotros. Pero el ambiente estaba helado. Ricardo y Sofía se sentaron sin mirarme, más preocupados por acomodar las servilletas de tela que por probar bocado. Mis nietos, 2 adolescentes que apenas conozco, porque siempre están ocupados, no despegaron la vista de sus celulares ni un segundo. Intenté preguntarles por la escuela, por sus amigos, pero solo recibí gruñidos monosílabos. Me sentí invisible en mi propia mesa rodeada de mi sangre, pero tan sola como si estuviera en un desierto. Comían mi comida el sazón de su abuela como si fuera cualquier cosa comprada en el supermercado, sin saborear el sacrificio que había detrás de cada ingrediente. Fue justo antes de servir el postre cuando Ricardo se aclaró la garganta con ese tono profesional que usa cuando habla con sus clientes, no con su madre. Dejó los cubiertos con demasiada delicadeza y sacó una carpeta azul de debajo de su silla. La puso sobre el mantel blanco, empujando un poco mi plato como si mi comida estorbara. Me dijo con una voz falsamente suave que tenía unos documentos importantes que necesitaba que firmara esa misma noche. Dijo que era para proteger la propiedad, algo sobre impuestos y fideicomisos, que según él yo no entendería del todo, pero que era urgente para asegurar que nadie me quitara la casa en el futuro. Me puso una pluma Montblanc enfrente
y señaló la línea de la firma con su dedo índice perfectamente manicurado. Pero yo conozco a mi hijo y, más importante aún, conozco el valor de las cosas. No levanté imperios vendiendo quesadillas en la calle siendo una tonta. Esa casa en la Roma la pagué yo ladrillo a ladrillo, peleando con albañiles y ahorrando centavo a centavo. Algo en mi estómago se revolvió, una intuición de madre que nunca falla. Le dije que no iba a firmar nada sin leer lo primero, que necesitaba mis lentes y tiempo para revisar qué estaba cediendo. Ricardo se puso tenso, su mandíbula se apretó y vi esa vena en su frente que se le inflama cuando pierde la paciencia. Insistió en que no había tiempo, que los notarios cerraban por vacaciones y que si no firmaba ya podríamos perder mucho dinero. Cuando volví a negarme y aparté la carpeta de mi lado, Ricardo explotó. Ya no era el abogado elegante, era un niño berrinchudo y cruel. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo tintinear las copas de cristal. Me gritó preguntándome si es que acaso no confiaba en él, en su propio hijo, el que se había quemado las pestañas estudiando leyes gracias a mí. Me dijo que yo ya no estaba lúcida para administrar una casa tan grande y vieja, que se me olvidaban las cosas, que necesitaba descanso y que él solo quería quitarme esa carga de encima. Sus palabras se clavaron en mi pecho más fuerte que cualquier puñal. Me estaba llamando vieja senile e inútil en frente de su esposa y sus hijos, quienes solo observaban en silencio, como si estuvieran viendo una obra de teatro aburrida. En sus ojos no vi preocupación por mí, sino una prisa desesperada, la prisa de quien quiere heredar antes de tiempo. Sentí cómo se me rompía el corazón al darme cuenta de que para él yo ya no era su madre, sino un obstáculo entre él y los millones que valía ahora mi terreno. Sofía se levantó de la silla con tal brusquedad que la copa de vino que tenía frente a ella se volcó, manchando el mantel blanco que tanto presumía. Empezó a gritar con esa voz aguda que se le pone cuando pierde la compostura, diciendo que yo había arruinado la Navidad, que siempre era lo mismo conmigo, que mi terquedad y mi falta de educación no les permitían avanzar. Me acusó de ser una egoísta que prefería ver a su hijo estancado antes que soltar unas paredes viejas. Ricardo, al ver a su esposa alterada y escuchando que el timbre sonaba nuevamente, probablemente con los invitados importantes en la puerta, entró en pánico. Me miró no como a su madre, sino como a un problema que necesitaba sacar de su vista inmediatamente. Me tomó del brazo y Dios sabe que me dolió no por la fuerza, sino porque era la misma mano que yo había sostenido tantas veces cuando él tenía miedo a la oscuridad. Me dijo que necesitaba calmarme, que saliera a que me diera el aire y pensara bien en el daño que les estaba haciendo. Sin darme oportunidad de replicar, me vi empujada hacia el pasillo y luego hacia la puerta principal. En la confusión, y no sé si por instinto de supervivencia o porque simplemente lo tenía en la mano mientras intentaba servir, me quedé aferrada a un plato desechable donde había puesto una pierna de pavo que pensaba comer en la cocina, lejos de sus miradas de desprecio. El portón de hierro se cerró con un golpe seco, metálico y definitivo, y luego escuché el sonido del cerrojo. Me quedé ahí parada en la banqueta de la colonia Roma frente a la casa que yo compré, con el sudor de mi frente expulsada como si fuera una ladrona. El frío de diciembre me golpeó de lleno, calándome los huesos a través de ese vestido gris y delgado que me habían obligado a ponerme. Adentro se escuchaban risas forzadas y música mientras yo temblaba bajo la luz amarillenta de un farol, sintiendo que la dignidad se me escapaba con cada vaho de aliento que soltaba. Me senté en el escalón de la entrada con el plato en las rodillas, sin hambre, solo con un hueco enorme en el estómago provocado por la tristeza. Las lágrimas me rodaban por las mejillas calientes y saladas. Le pedí a la Virgen fuerzas porque sentía que me iba a desmoronar ahí mismo.
Fue entonces cuando escuché unas uñas rascar el pavimento y un resoplido cansado. De entre las sombras de un coche estacionado salió un perro. Estaba en los huesos, pobrecito, con el pelo apelmazado por el lodo y la mugre cojeando de una pata. Me miró con unos ojos grandes y tristes, moviendo apenas la cola, como pidiendo permiso para existir. Verlo me rompió el corazón un poquito más, pero también me hizo sentir acompañada. Éramos dos almas desechadas en la noche de paz. Sin pensarlo 2 veces, puse el plato en el suelo. Le dije: «Ten tú, tienes más hambre que yo, Firulais». El animalito se acercó con desconfianza al principio, pero el olor del pavo lo venció y empezó a comer con una desesperación que me recordó a los tiempos difíciles, cuando yo misma no tenía que llevarme a la boca para que Ricardo comiera. Mientras él devoraba la carne, acerqué mi mano para acariciarle la cabeza, sin importarme la suciedad. Sentí su gratitud en la forma en que dejó de tensar el cuerpo bajo mi tacto. Mis dedos se enredaron en su pelaje sucio y toparon con algo duro. No era una garrapata ni una costra, se sentía como cuero. Froté un poco con mi pulgar para quitar la capa de lodo seco que lo cubría y vi un brillo que casi me ciega bajo la luz de la calle. Era una placa, pero no una cualquiera. Pesaba. Y tenía incrustada una piedra que destellaba con colores azules y blancos, un diamante que parecía más real que las joyas de fantasía de mi nuera. Limpié con mi saliva la superficie metálica y mis ojos, aunque cansados, alcanzaron a leer la inscripción grabada en letras elegantes. Decía recompensa vital y abajo un número de teléfono. El corazón me empezó a latir a 1000 por hora. No por el dinero, sino porque ese perro no era de la calle. Alguien lo amaba, alguien lo había perdido y seguramente lo estaba llorando igual que yo lloraba por el hijo que había perdido, aunque estuviera vivo dentro de la casa. Con manos temblorosas saqué mi celular viejo de la bolsa del delantal que todavía traía puesto bajo el vestido gris. Marqué el número despacio, equivocándome una vez por los nervios hasta que logré que diera tono. Sonó 2 veces y sentí que el destino de esa noche estaba a punto de cambiar para siempre. No pasaron ni 15 minutos desde que colgué el teléfono cuando vi unas luces blancas y potentes cortar la oscuridad de la calle. Un automóvil negro larguísimo y brillante se estacionó justo frente a donde yo estaba sentada temblando. Parecía una de esas limusinas que salen en las telenovelas, un lujo que desentonaba con mi banqueta vieja y gastada. El chofer, un muchacho joven y serio de uniforme impecable, bajó corriendo para abrir la puerta trasera y ayudar a descender a un señor mayor. Era un hombre alto, vestido con un abrigo de lana que se veía finísimo y llevaba unas gafas oscuras, aunque era de noche. En cuanto sus pies tocaron el suelo, el perro que estaba a mi lado se volvió loco de alegría, ladrando y moviendo la cola como si fuera un helicóptero, y corrió hacia él a pesar de su pata lastimada. El señor se arrodilló en el pavimento sin importarle ensuciarse el pantalón y abrazó al animal con una ternura que me hizo nudo la garganta. Escuché cómo le decía a Dante no Firulais y le agradecía a Dios por haberlo encontrado. Luego se giró hacia mí, guiado por la voz del chofer, y se quitó las gafas un momento para mostrarme unos ojos nublados sin luz. Me dijo con una voz profunda y educada que yo acababa de salvarle la vida porque ese perro no era solo una mascota, sino sus ojos, su guía retirado, que se había escapado asustado por la pirotecnia. Me preguntó mi nombre y al escuchar mi voz quebrada, supo de inmediato que algo andaba mal. Con esa intuición que tienen los que han perdido la vista, pero ven más que nadie, me preguntó por qué una mujer mayor estaba sentada en la calle en plena Nochebuena con un plato de comida fría en las manos.
No pude mentirle. Le conté todo. Le dije que esa era mi casa, que yo la había pagado con mis quesadillas y mis ahorros, y que mi propio hijo me había sacado como a un perro sarnoso porque le avergonzaba mi presencia frente a sus invitados. Le conté de la firma que me exigía y del desprecio de mi nuera. El señor, que se presentó como don Augusto, escuchó en silencio, acariciando la cabeza de su perro. Cuando terminé, su rostro cambió. Ya no era el anciano vulnerable que buscaba a su mascota, sino alguien imponente con un aura de autoridad que daba respeto. Me dijo que él había sido magistrado de la Suprema Corte durante 30 años y que había visto muchas injusticias, pero pocas tan viles como la ingratitud de un hijo. Tomó mi mano entre las suyas, que estaban calientes y firmes, y me dijo una frase que nunca olvidaré, jurándome que esa noche yo no recibiría solo una recompensa económica, sino justicia, porque yo había alimentado a sus ojos cuando él no podía ver. Me pidió que lo tomara del brazo y junto con el chofer y el perro caminamos hacia mi portón. Yo sentía el corazón queriéndoseme salir del pecho, pero esta vez no era miedo, era una fuerza nueva que me subía por las piernas. Toqué el timbre. Tardaron en abrir y cuando lo hicieron fue Ricardo. Abrió la puerta con una copa en la mano y una sonrisa burlona que se le borró de golpe al ver quién me acompañaba. Se puso pálido, casi transparente, como si hubiera visto un fantasma. Tartamudeó intentando articular palabra porque, claro, cualquier abogado en esta ciudad conoce a la leyenda que es don Augusto. Intentó balbucear una excusa diciendo que yo había salido a tomar el aire por voluntad propia, pero su voz temblaba. Don Augusto no lo dejó ni terminar. Con esa voz de trueno que debió haber hecho temblar a muchos criminales en los juzgados, le recitó a mi hijo el Código Penal de memoria. Le explicó con una claridad aterradora que lo que estaba cometiendo se llamaba abandono de adulto mayor y tentativa de despojo, delitos que se pagan con cárcel, no con multas. Le dijo que si yo no entraba a mi casa en ese preciso instante y recuperaba mi lugar en la cabecera de la mesa, él mismo se encargaría de que Ricardo no volviera a litigar en ningún tribunal del país y que su reputación quedaría tan destrozada que no lo contratarían ni para sacar copias. Ver a mi hijo, ese hombre alto y prepotente, hacerse chiquito frente a la verdadera autoridad, me devolvió el aire. Por primera vez en la noche levanté la cabeza y miré a Ricardo a los ojos, y él bajó la mirada. Ya no era la viejita estorbo. Ahora yo tenía a la ley de mi lado. Ver a mi propio hijo salir por la puerta de la casa, que lo vio nacer cabizbajo y arrastrando los pies como un niño regañado, fue la victoria más amarga de mi vida. Sofía ni siquiera se despidió. Agarró a mis nietos, que seguían hipnotizados con las pantallas sin entender nada de lo que pasaba, y salió taconeando furiosa hacia su camioneta, seguramente pensando en cómo explicarle a sus amistades por qué no hubo cena de Navidad. Ricardo intentó acercarse a mí una última vez, balbuceando algo sobre que todo era un malentendido, que él solo quería protegerme, pero don Augusto dio un paso al frente con su bastón y mi hijo se detuvo en seco. No tuve que decirle nada. Mi silencio y mi mirada fija en sus ojos le dijeron todo lo que me había callado por años. Le dije con el pensamiento: no manches, mijo, pensaste que tu madre era tonta, pero se te olvidó de dónde vengo. Se marchó cerrando la puerta con cuidado, esta vez dejando atrás un silencio pesado, de esos que duelen en los oídos. Me quedé parada en el recibidor mirando la mesa puesta, con la vajilla fina y la comida que ya empezaba a enfriarse. Los romeritos se veían oscuros y tristes, y el bacalao había perdido ese brillo que tiene cuando recién sale de la cazuela. Sentí un vacío enorme en el pecho, porque aunque había recuperado mi dignidad y mi techo, había perdido la fantasía de tener una familia unida. Fue don Augusto quien rompió el hielo. Con esa voz grave que llenaba toda la sala, me pidió permiso para quedarse un rato más, diciendo que el olor de mi ponche le había abierto el apetito
y que sería un pecado desperdiciar un banquete preparado con tanto esmero. Mientras calentaba las tazas de barro en la cocina, don Augusto me explicó con calma lo que Ricardo había intentado hacer. Me dijo que esos papeles eran una trampa legal, una donación simulada, donde yo renunciaba no solo a la propiedad, sino incluso al usufructo vitalicio, ese derecho que tengo de vivir aquí hasta que Dios me recoja. Me explicó que la ley de los derechos de las personas adultas mayores me protege contra ese tipo de violencia patrimonial y que lo que mi hijo quería hacer era dejarme en la calle legalmente. Escucharlo fue duro, sentí, como si me echaran agua helada, pero al mismo tiempo me dio paz saber que no estaba loca ni exagerando. Ahorita vemos quién necesita a quién, pensé, mientras servía el ponche humeante, oliendo otra vez a tejocote y canela, ese aroma que siempre me cura el alma. Nos sentamos en la sala, no en el comedor elegante, sino en los sillones viejos y cómodos donde yo solía tejer. Dante, el perro, se echó a nuestros pies, soltando un suspiro largo y contento, ya limpio y con la panza llena. Don Augusto probó el ponche y sonrió como si hubiera probado la gloria, alabando mi sazón con palabras que mi hijo nunca tuvo para mí. Hablamos de la vida, de lo que significa estar solo, y me di cuenta de que la sangre no te garantiza lealtad ni el dinero te da educación. Apreté el escapulario de la Virgen de Guadalupe, que llevo siempre bajo la ropa, y le di las gracias en silencio. Virgencita, tú me cubriste con tu manto allá afuera, le dije, porque si no me hubieras puesto a este animalito en el camino, ahorita estaría congelándome en la banqueta. Miré a mi alrededor. La casa seguía siendo grande y vieja, pero ya no se sentía vacía. Tenía a un nuevo amigo, un hombre que valoraba mi historia y mis manos trabajadoras, y a un perro fiel que me miraba con adoración. Entendí entonces que mi abnegación había terminado, que ya no tenía que sacrificarme por quien no me valoraba. A veces pensé mientras le daba un sorbo a mi ponche caliente, Dios te tiene que quitar a tu familia de sangre, esa que te lastima, para presentarte a tus verdaderos ángeles, aunque vengan con 4 patas o con bastón. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que era una verdadera noche de paz. Han pasado meses desde aquella Nochebuena. Con la ayuda de don Augusto blindé legalmente mi casa en la Roma, asegurando mi usufructo vitalicio. Ahora sé que nadie podrá sacarme de mi hogar. Ricardo intentó acercarse cuando el escándalo afectó su despacho, pero mantuve mi distancia, pues mi paz ya no es negociable. Hoy mis tardes no son solitarias. Las comparto con el magistrado y Dante, quienes valoran mis romeritos y mi compañía más que mi propia sangre. Aprendí que la familia no es quien lleva tu apellido, sino quien nunca te abandona en el frío. Por favor, escuchen mi consejo, protejan su patrimonio ante la ley y jamás firmen documentos ciegamente por amor a sus hijos. Su seguridad en la vejez es sagrada y debe estar protegida. Díganme, ¿ustedes perdonarían a un hijo que intentó despojarlos por ambición o mantendrían su puerta cerrada? Los leo en los comentarios. Con cariño y dignidad, doña Clara, 68 años.